les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. ¿Sí sabe dónde está Génesis? Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y como les había anunciado, esta enseñanza es la segunda parte de lo que compartimos la semana pasada, que les avisaba les anunciaba de que iba a haber 2 prédicas para el mismo tema. Y esto tiene que ver con el tema de la muerte. Y si usted no escuchó, no estuvo aquí presente sobre el tema de la semana pasada, le invito a que lo escuche para que pueda entender y que tome sentido lo que vamos a enseñar. Y estamos ahí, Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. El título de esta prédica se llama No moriréis, segunda parte, o 2. Leamos con entendimiento. Amén. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hablemos con el Señor. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, abrir las Escrituras, Señor, y que el Espíritu Santo, Señor, nos revele, Señor, a través de su guía, para que podamos entender los misterios que están escondidos en tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Habla a nuestro espíritu, a nuestra mente, nuestro entendimiento, mi Dios, para que podamos darte una respuesta de un cambio, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Para el ser humano siempre ha sido difícil aceptar la muerte. Incluso nos resistimos a pensar que un día vamos a morir. Y esto lo llamo la mentira original. Yo lo llamo así, la mentira original. Así como está el pecado original, también he entendido sobre esto que yo le titulé la mentira original, que es no moriréis. La mentira original que dio origen al pecado original, y la mujer y el hombre la creyó. Primero dudando lo que Dios había dicho, después creyendo la mentira, trayendo a escena la muerte a la vida del ser humano, por no creer a la palabra de Dios. Y esa mentira de no moriréis ha proliferado hasta el día de hoy. Y ha confundido más a la humanidad, haciéndoles creer que cualquier hipótesis en cuanto a la muerte, con tal de que no se preparen para esa cita eminente con la muerte. ¿Qué es lo que nos enseña o qué fue lo que aprendimos, el principio que aprendimos la semana pasada? Que el enemigo, Satanás, sigue usando esa mentira que usó en el Edén: no moriréis. Y las Escrituras son claras cuando dicen: vas a morir. ¿Se acuerdan de lo que enseñé? Que el rey Ezequías dice, cuando le dijeron: prepara tu casa, prepárate, porque ciertamente morirás. Y Satanás dice: no vas a morir. Y eso sería negligente e irresponsable de nuestra parte, el no prepararnos para esa cita inminente que tenemos con la muerte, que tarde que temprano cruzaremos el umbral de la muerte, todos, hermanos, todos. Como enseñé, aún si viene el Señor,
viene por nosotros, vamos a morir, que significa separarnos del mundo, separarnos de... Es por eso cuando dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Habla de nuestra muerte, tenemos que separarnos. Santos significa eso, separar, apartar. Entonces, como hijos de Dios, ya como hijos de Dios que creímos en el sacrificio de Cristo, Él nos aparta, nos separa. ¿Por qué? Ya nos separó. Lo que ahora sí es de la muerte, ahora nos da vida eterna a través de Cristo Jesús. Esa mentira de no moriréis, como digo, ha crecido hasta el día de hoy y eso es lo que el enemigo quiere que creamos. No, vive tu vida hoy, no vas a morir. Y más los jóvenes que piensan que porque son jóvenes, no, ellos tienen una larga vida. No, nadie tiene el mañana asegurado, nadie, así como mueren, miren, mueren los recién nacidos. Nació, es cierto, pero puede morir. Todos tenemos miedo, un temor, un pánico a lo desconocido, y eso es completamente natural. ¿Por qué? Porque desconocemos qué es lo que va a pasar. Es natural el tener temor a morir. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Si voy a sentir dolor cuando se desprenda el espíritu y el alma, no lo sabemos. Pero las escrituras de lo que nos dice que no debemos de tener temor a la muerte. A morir todos tenemos temor, ¿cierto? Por eso es que oramos cuando nos enfermamos. Pido oración para nosotros, inclusive para nuestros familiares que están enfermos. ¿Para qué? Para que no mueran, para que sanen, para que se recuperen, se fortalezcan. Eso es natural, hermanos. Pero el tenerle temor a la muerte, eso habla de que no hemos entendido. Quiero que vea la diferencia. El temor a morir, todos lo tenemos. Pero el temor a la muerte, eso habla de que es que no sé a dónde voy a ir. Pero el que sabe a dónde va, el que sabe de que he entendido de que un día voy a morir y he decidido morir aquí en la tierra. Por eso se llama lo que es el bautismo. El bautismo es un acto simbólico de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Yo voluntariamente he decidido morir al mundo y me sumergen en una tumba, simbolizando en el agua, una tumba de agua, y cuando me levanta el ministro habla de la resurrección, simbólicamente de que he resucitado juntamente con Cristo. ¿Me expliqué? Entonces, eso es, hermano, morir aquí. Morir aquí es algo simbólico. No voy a irse ahorita, no, es que el pastor dijo, no. Estoy hablando, es un acto simbólico, es una manifestación de una fe interna, una manifestación externa. ¿Por qué? Porque ya no hago lo que hacen los demás, ya no hago lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque antes estaba muerto en mis delitos y pecados. Ahora que vive Cristo en mí, ahora hago el que es de la carne, carne es. Ya hacen las cosas de la carne. El que es del Espíritu, nueva naturaleza tiene. Y en esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado, eso me capacita para vivir en el Espíritu, hermanos. Amén. Eso lo vamos a ir, y lo he enseñado muchas veces. Pero lo que quiero que entendamos es que todos tenemos tenemos miedo, temor, pánico a lo desconocido, y eso es completamente natural. A diferencia de los demás, nosotros los cristianos conocemos a aquel que venció a la muerte. ¿Sabía eso, no? A Jesús, conocemos a Jesús, y que nos dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y lanza la pregunta, ¿crees esto? Y se lo preguntó a María. Entonces, el único que tiene autoridad para hablarnos de la vida es el creador de ella. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan nos enseña de que todo fue creado por Él y para Él, y que todos en Él subsistimos. Dios no te quita la vida, simplemente deja de dártela. Es eso, hermanos, el morir, porque el espíritu sin el cuerpo está muerto. Dios quita su espíritu, a ver, vive, no puedes. No podemos vivir sin el espíritu. El espíritu es lo que hace que fluya en nuestros vasos sanguíneos, la sangre y el corazón esté palpitando, porque es lo que sostiene.
Dios creó al hombre del barro, de la tierra, de los minerales de la tierra, y sopló aliento de vida. Y el hombre es un alma viviente. Lo entendemos, ¿verdad? Lo he explicado muchas veces. El hombre llega a ser un alma viviente. En el alma es donde están las emociones, voluntad e intelecto. Entonces, el único que tiene autoridad para hablar de la vida es el creador de ella. Y el único que puede hablarnos de la muerte y lo que pasa después de la muerte es aquel que venció a la muerte y resucitó para vida eterna. Ha habido otras personas que han resucitado. Tenemos la historia de Lázaro, que Jesús resucitó, otros que, inclusive Pedro resucitó, Pablo resucitó a un joven. Entonces, ¿por qué? Por el poder de Cristo, no por el poder propio de ellos, sino por el poder de Cristo, y que sigue vigente hasta el día de hoy. Hay unas denominaciones, algunos cristianos o de una rama cristiana que no creen en los milagros. No, yo no creo en los milagros. Paul McCartney no cree en los milagros. Hay algunos que enseñan muy bien, pero a final de cuentas ellos no creen en los milagros. Entonces, no, es que eso fue antes. No. Y bueno, el hecho es de que el único que nos puede hablar de qué es lo que pasa después de la muerte es Cristo Jesús. Hoy vamos a dar algunas respuestas que podamos tener al significado de la muerte y sus consecuencias. Ahora, no son todas, porque en una hora no podría abarcar todo esto. Yo ayer me la pasé estudiando y volviendo a repasar por lo mismo, porque son temas importantes y que yo soy responsable de lo que estoy enseñando. ¿Me explico? Y ahí asumo mi responsabilidad. Por eso vamos a las Escrituras y los invito a abrir su Biblia en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 16. Y son temas que ya hemos compartido, son enseñanzas que ya hemos dado y que las hemos estudiado, pero es de aquí donde vamos a subtraer algunas de las preguntas y respuestas que el mismo Señor Jesucristo nos da. Si se fija, está en letras rojas. ¿Qué significa cuando tu Biblia está en letras rojas? Que lo habló Jesús, y eso hace la diferencia a las otras palabras que están escritas con tinta negra. ¿Estamos ahí? Lucas 16, versículo 19 en adelante. Es lo que se conoce, algunos lo toman como parábola y mencionan la parábola del rico y el mendigo. Pero déjeme decirle esto, decirle de lo que algunos lo toman así como una parábola. ¿Por qué? Porque creen que es una parábola. Pero déjeme decirle que a lo que yo entiendo, una parábola es algo que se asemeja. Por eso en todas las parábolas dice, y el reino de los cielos es semejante a, y hace una comparación de algo natural para dar una enseñanza espiritual. Pero aquí no. En las parábolas, en ninguna de las parábolas se dan nombres. Aquí sí dan nombres. Eso me lleva a concluir de que no es una parábola. Aún así fuera una parábola, ok, dice, yo creo que es una parábola. Bueno, tome la enseñanza que trae la parábola, si usted cree que es una parábola. Yo digo que es una historia. Y Jesús tiene toda la autoridad como Dios encarnado en Jesús, que Él tiene la omnisapiencia, Él tiene todos los atributos de Dios. Amén. Entonces, dice, había un hombre rico, versículo 19, que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Aquí habla de que eran hombres judíos y conocían de Dios. Entonces, este hombre estaba invalidando la palabra de Dios porque hacía banquete todos los días. Y la Escritura dice, trabajarás 6 días y 1 descansarás. Ahora dice que hacía con esplendidez, habla de que era un magnate en su tiempo. Dice, había también un mendigo. Siempre hay bueno, iba a decir algo, pero dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas.
aquí para empezar tenemos que darnos cuenta de que a este personaje sí lo llama por su nombre, pero al rico no. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, la Escritura nos enseña, Jesús es el buen pastor en Juan capítulo 10 y llama a sus ovejas por nombre y las saca, y mis ovejas conocen mi voz. Significa que Lázaro era una oveja, era un creyente. ¿Me explico? Es cierto que no estamos hablando, tal vez no era el tiempo de Jesús, estaba hablando tal vez del tiempo pasado. No sabemos, porque eso no lo deja ver la Biblia. Sin embargo, era un creyente. ¿Me explico? Que esperaba en Cristo Jesús. Y dice, de hecho, el Salmos 23, que está cientos de años antes, dice, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y el Señor conoce a sus ovejas. Sabía, Dios conoce a todas las personas, ¿cierto? Por nombre. Sin embargo, dice, aquí enseña por qué es que no menciona el nombre del rico. Porque era de otro redil, era de otro rebaño. No era oveja del Señor. ¿Me explico? Y eso lo narra la historia. Dice, versículo 21, dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Para empezar tenemos que explicar qué significa el Hades, o que lo que en el Antiguo Testamento se conoce como el Seol. Es lo que diferencia es el término, la traducción nada más, pero es el mismo, está hablando del mismo lugar. El Seol o el Hades se conoce como la morada de todos los muertos, buenos o malos, sin distinción. Es como el depósito de todas las almas. Todas las personas que morían iban a ese lugar, van a ese lugar. Ahora déjeme explicar un poquito más adelante lo que es el día de hoy. El Hades se conceptúa debajo de la tierra y menciona lo que, así como el Señor Jesucristo, cuando los fariseos le pedían señales, queremos señales que nos hagas. Y dice, no, ustedes no tendrán la señal más que la señal de Jonás. Y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. ¿Por qué? Como alma, pues fue a ese lugar. Lo voy a ir explicando un poquito más adelante. Estos versículos nos aclaran algunas incógnitas que qué es lo que puede haber después de la muerte. Y tal vez usted va a estar luchando no, es que a mí me enseñaron esto, a mí me enseñaron esto otro. Dejemos que las Escrituras nos enseñen, amén. Ahora, así como menciono, va a haber algunas puntos que voy a estar explicando cronológicamente de acontecimientos. Y tal vez usted no va a estar de acuerdo conmigo. Déjeme decirle que si usted no está de acuerdo conmigo, puede levantarse y no se crea. No, si usted no está de acuerdo conmigo, no se preocupe. Eso no afecta a su salvación, porque estoy hablando de temas secundarios. ¿Me explico? Porque a final de cuentas, si usted ha creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador, eso es lo importante, hermanos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque aún en esto hay algunos pastores que diferimos en puntos, pero eso no nos quita la salvación, amén. Es lo que yo quiero que entienda. Así de que recíbalo esto con humildad y créame lo que ayer yo le decía a mi esposa, de la cabeza hasta la tengo así. ¿Por qué? Porque imagínense, todo eso, tenerlo que reducir así para explicarlo en 1 hora es difícil, y es a través del Espíritu Santo que usted pueda entender esto, amén. Voy a lanzar preguntas al aire y que la Biblia nos dé las respuestas. ¿Existe la reencarnación? Bueno,
hay algunos que creen que existe la reencarnación, porque por sus creencias, por sus tradiciones, vamos a decir los hindúes, los que creen, por ejemplo, en el budismo, ellos creen en la reencarnación, es su creencia. Pero la escritura aquí no dice, y aquí Lázaro reencarnó en una jirafa, en un hipopótamo. No existe eso, según la Biblia. Y la Biblia es nuestra máxima autoridad, ¿cierto? Y es lo que tenemos que creer. Ahora, fíjese que Dios no nos forza. Por eso Dios nos da gracia a los pastores, a los maestros, a los evangelistas para explicarlo y que la gente lo pueda recibir. Porque no forza tampoco a nadie. Nos explica y cobra sentido lo que nos está diciendo el ministro, el pastor, porque de temas difíciles nos los puede estar acomodando de tal manera que lo entendamos. Y es Dios quien es a través de la revelación del Espíritu Santo que podemos recibir esto. Otra pregunta, ¿existe el purgatorio? Como hispanos, como latinos, venimos de una cultura donde nos fue enseñado, inculcado, nos fue inclusive impuesto una religión en la cual nos hacían creer de que existe el purgatorio. Pero uno de los reformadores dijo, el purgatorio es simplemente una acción recaudatoria. ¿Por qué? Porque pedían dinero para supuestamente rescatar almas que estaban ahí en el infierno purgando por sus pecados que no habían sido limpiados totalmente. Entonces, no, eso habla de que dé una moneda y con esto va a sacar, o a través de oraciones. Pero eso invalida la palabra de Dios. Invalida la palabra de Dios porque aquí no dice, y fueron llevados al purgatorio, y lo está diciendo Jesús. No caben las escrituras. Es por eso de que nosotros contamos con 66 libros en la Biblia, porque todo concuerda, todo debe concordar. Porque en la iglesia tradicional pusieron 5 libros, en una de ellas está Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, donde mencionan de que tienen que hacer oraciones por los muertos. Pero ese libro, inclusive el escritor menciona, y yo quise haberles traído lo que es el catecismo, para explicarles en qué lugar dice, con evidencias, pero confíen en su pastor. Amén. Y más que nada en lo que dice la escritura. Porque dicen que en ese libro de Macabeos dice que tenían que hacer oraciones para rescatar a los muertos que habían muerto por defender la causa, por haber defendido el templo. Y dice, hagan oraciones. Pero el mismo escritor dice, miren, yo escribí como pude. Él no dice que fue inspirado por Dios. Ahí él no dice, y Dios dice esto, porque si hubiera sido así, entonces cuello, si no se comprobaba que era un profeta. Entonces, el mismo escritor no, pero la iglesia tradicional añadió a estos libros para justificar sus doctrinas, sus dogmas. Y es uno de los 21 dogmas esenciales en su cristianismo. Dogma es una enseñanza, pero estábamos obligados, yo como ex católico, tengo que mencionarlo, y lo menciono con respeto, pero con evidencias también, de que tenías que creerlo. Pero es que yo pienso, no tienes que creerlo. Y eso habla de tener que creer que no importa la vida que lleves, con unas oraciones te puedo sacar de ese lugar. Pero eso invalida las escrituras. Es por eso de que no embona esos libros en lo que es el canón, donde menciona que es la regla. Canón significa regla de medir, donde en aquel tiempo se hizo el concilio donde evaluaron cuáles libros son los que deben de estar aquí y guiados por el Espíritu Santo. Es por eso de que no está aquí. Pero el creer en el purgatorio es como decirle a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Está bien, te azotaron, te pusieron clavos, te pusieron una corona de espinas, pero no es suficiente tu sacrificio. Déjate, ayudo yo con mis oraciones, con mis monedas que dé o dinero que dé para sacar esa alma del infierno o del Hades o del Seol. Déjalo saco de ahí. Y eso es ofensivo para Dios. ¿No lo cree? Porque la Biblia me enseña de un solo sacrificio.
En Hebreos 9:27, lo que compartimos la semana pasada y está escrito, dice, y de la manera que está establecido. ¿Quién lo estableció? Dios. Dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Como ya expliqué, un juicio, el juicio, después de que la persona muere, en ese momento se separa el alma y el espíritu vuelve a Dios y el alma hoy en día va al lugar donde ha determinado en vida lo que creyó. Si creyó en Jesús como su único y suficiente Salvador, simplemente nosotros vamos a la presencia de Dios. Pero si las personas que no han creído en el Señor Jesucristo, ellos pues no se ve Cristo en sus vidas, entonces van a este lugar, al Hades, y ahí van a estar hasta esperar la segunda resurrección, porque la primera resurrección es para los cristianos que han muerto, según las Escrituras. No pretendo confundirlos, hermanos. La primera resurrección, como es para los que murieron en Cristo. La segunda resurrección es para todos, desde Adán hasta el último que esté en ese momento, que hayan muerto. Van a ser resucitados para experimentar lo que es la segunda muerte, porque no hay otro medio de salvación sino a través de Cristo Jesús. Amén. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, esta enseñanza echa por tierra lo que es el purgatorio, porque no existe. Es una justificación para sacar más dinero. Hay algunos que creen, por ejemplo, ¿se convirtieron en estrellas? Tal vez para nosotros puede ser hasta gracioso, y no pretendo burlarme de nadie. Yo te pretendo enseñar, o más bien no pretendo, estoy enseñando. Porque hay algunos que creen, no, mira, allá está tu abuelita, y allá está la otra, y allá está otra. ¿Por qué? Porque es lo que creen. Pero aquí no dice, se convirtió en una constelación, no, la Escritura es muy clara. Y lo está diciendo el Señor Jesucristo, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hay algunos otros que duerme su cuerpo. ¿Es cierto? Duerme su cuerpo. Sus cuerpos sí, pero no de la manera que todos dormimos. No, está dormido, está soñando que no, tampoco no pretendo burlarme, porque inclusive hay pastores, amigos míos, que dicen, no, es que duermen, porque dice la Escritura, duermen. Sí, pero vayamos al hebreo y vayamos a lo que es el griego, qué es lo que significa el dormir, o leamos el contexto para entender de que es cierto que a los muertos se les llama a los que ya durmieron. Sí, ¿por qué? Porque queda en un estado inerte su cuerpo. Para empezar un proceso natural de descomposición, para esperar la resurrección. Porque la muerte significa separación. En el Hades se puede ver, no solo ver, sino todos los sentidos se vuelven más agudos. Porque, recuerde, lo que he enseñado, somos espíritu, cuerpo y alma. Voy a decir, otra vez va a empezar el pastor. Sí, porque hay algunos que no lo entienden. Entonces, si usted ya lo entiende, usted no, el pastor lo va a repetir, es cierto, lo tengo que repetir. Espíritu es lo que Dios dio, su aliento de vida. El alma, el cuerpo es el depósito, hermanos. Nosotros somos el depósito. El cuerpo es el depósito donde Dios puso su espíritu y el hombre llega a ser un alma viviente. Mire que uno de los misterios más impresionantes es la concepción. O sea, cuando tienen relaciones los esposos y conciben a un bebé en el vientre de una madre. Se une el papá y la mamá naturalmente y se conoce la concepción. En esa concepción ya es cuando empieza el proceso de lo que es una persona, pero ya desde ese momento en lo que ya fue fecundado el óvulo, en ese momento ya empieza el proceso de una persona. Tanto así que va a empezar con ideas diferentes, aunque diga, no, es un feto, llámalo como quieras. Pero desde ese momento ya cuentan con
con un tipo de sangre diferente que el de la mamá y el papá. Explíqueme eso. Y cómo desde ese momento, ya cuando se concibió y se va desarrollando en el vientre, ya desde ese momento ya empiezan a surgir pensamientos. ¿Cómo te lo explico? No te lo puedo explicar. Por eso es un misterio. Es un misterio de cómo es que desde ese momento ya empiezan a... Está triste la mamá y está triste el bebé. Está contenta la mamá y está contento el bebé. ¿Lo entiende eso? Pues yo no lo entiendo. Bueno, no, yo lo entiendo, pero yo no lo entiendo en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque no se puede explicar. Son misterios. Ahora, por eso, desde ese momento son personas. Y cuando una persona ya nace, el bebé se va desarrollando, su intelecto obviamente vamos aprendiendo cosas. Y en ese entendimiento, lo que está aprendiendo no es solamente en su mente, sino en el alma. En el alma está el raciocinio. Mira, no eres tú el que está aprendiendo, es tu alma la que está aprendiendo. Si fuera tu mente nada más, el día que mueras ahí se quedó todo. No, dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Porque lo que importa es el alma, hermanos. Cuando tú te golpeas, te golpeaste, te duele hasta el tuétano, pero lo que te duele es en el alma. Porque es el depósito nada más, es el envase. ¿Me explico? Bueno, déjenme explicarlo un poquito más todavía para entender este principio. Cuando la persona, la jovencita o el jovencito se enamora, dice, estoy enamorado, enamorada con toda mi alma, sí, porque estás poniendo tus emociones, tu voluntad y tu intelecto. Entonces, mire, en el Hades no hay enfermos. Ahí no dice, y se fue el enfermo Lázaro, el leproso. No, ya no había enfermos en ese lugar, porque el depósito es el que está dañado. ¿Me explico? A lo mejor tu depósito salió medio así, chiquito. Bueno, así como el mío. Y el Señor lo va perfeccionando. Si por ejemplo, yo que tomé desde muy joven y que viví una vida descarriada, mi hígado no está al 100%, está dañado. Mire, tal vez corro la posibilidad de contraer cirrosis. No teme tanto, pero supongamos que tome mucho. Pero cuando yo muera, no me voy a ir con la cirrosis. No, me voy a ir en el alma. El alma está sufriendo, es cierto, pero es el cuerpo el que está dañado. Mi hígado es el que está dañado, no el alma. ¿Lo entiende? ¿Ve cómo tiene sentido esto? Porque en ese lugar vemos cómo dice, y vio. Mire, tal vez yo necesito lentes para verlos. Y hay veces que no los quiero ver. No sé, no, yo necesito ver lentes para leer. Y ya necesito hasta le hago así que, porque ya necesito otra graduación. Pero en ese lugar no voy a necesitar lentes. ¿Dónde ando? No. Imagínense, los lentes los van a tirar. ¿Y mis lentes? ¿Dónde estás? Ahí no va a haber enfermos, ¿entiende? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el alma? ¿Qué es lo que pasa con el alma? El alma, mire, yo estoy sufriendo de este oído, ya no escucho bien. Con esto escucho hasta lo que no. Nada, se cree. El hecho es de que ahí no voy a estar sufriendo, no voy a estar oyendo ese de todo el día. No, en este sitio lo estoy, pero ahí no. Eso es lo que quiero que entiendan. Que ahí nuestros sentidos, el gusto, el oír, el olfatear, el ver, nuestros 5 sentidos van a ser más agudos. Porque ahí no hay enfermos. ¿Ya me expliqué? Ahora, otra pregunta. ¿Hay jerarquías en el Hades? El rico quería mandar como diciendo, ¿no sabes quién soy yo? Porque él dice así, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí no hay lugares, ahí no sabes quién soy yo, no sabes que yo era el pastor, no. Ahí no hay jerarquías, ahí todos son iguales en cuanto a posiciones económicas o jerarquías. ¿Me explico? Ahora, lo que hacía la diferencia es lo que vamos a aprender. Ahora dice, hay otra pregunta que podemos lanzar. Mire lo que dice el versículo 25. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Hay memoria en ese lugar? Una pregunta. Recuerde que en el alma está el intelecto, la voluntad y las emociones. En el intelecto es todo lo que sabemos. Ahí están todos los recuerdos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el resultado de lo que hemos acumulado de conocimiento. Entonces, ¿hay memoria en ese lugar? Aquí dice la Escritura, cuando Abraham le dijo, acuérdate. Si no hubiera memoria, ¿por qué le tendría que decir eso? No, ahí se están acordando todos los que murieron sin Cristo. ¿Entiende? Y ahora quiero aclarar esto. Hasta este momento es Jesús el que lo está narrando. Hasta aquí no se había manifestado la salvación. ¿Lo entiende, verdad? Sentido común. Es Jesús que está narrando esto. Quiere decir que no se había manifestado la salvación para esas personas que habían esperado, como Lázaro, como Abraham. Abraham estaba en ese momento. ¿Dónde está ahora? Ahora está en la presencia del Señor. Déjelo explico. Uno de los tormentos, aquí dice que está siendo atormentado. Y dice muy claro, en esta llama. Significa que hay fuego. ¿Sí? ¿Lo entienden, no? Ahora, recuerde que el centro de la tierra es fuego. Tiene sentido lo que está diciendo. Dice, pero Abraham le dijo, hijo. ¿Por qué? Porque era un judío. Nada más a los descendientes de Abraham les podía llamar hijo. Acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Uno de los tormentos que sufren las personas en este lugar son los remordimientos. No solamente el que están siendo quemados, donde también menciona el Señor Jesucristo, donde el fuego no se apaga, sino que también el tormento de los recuerdos. Mire, cuando yo predico y cuando predico a congregaciones así, y más cuando estuve predicando por años en las prisiones, yo sí les decía, no te la juegues, no juegues con tu eternidad. Yo porque evangelizaba, porque casi la mayoría de los mensajes eran evangelísticos, porque hay algunos que jamás los voy a volver a ver, a menos que se arrepientan y nos veamos allá junto al Señor, en el cielo. Pero si no, miren, muchos se van a acordar de mí, porque se los expliqué clarito. ¿Entienden? Sí, amén, amén, amén. Entonces, si lo entiendes, ¿qué es lo que implica ahora dar el paso de obediencia? Porque una cosa es entenderlo. Lo entiendo, es cierto, existe el cielo y existe el infierno. Hay un Dios y hay un Satanás. Hay ovejas y cabritos. Hay hijos de Dios y hijos del diablo. Eso lo entiendo. Y luego, no, lo entendí nada más. Pero no hicieron nada para corregir su vida. Entonces eso implica de que no dieron el paso de obediencia. ¿De qué serviría que te vayas con el conocimiento a ese lugar de tormento? Porque ahí te vas a estar atormentando. ¿Se acuerdan del rey Agripa? Cuando Pablo le dice, mira, yo era esto, yo era aquello, pero un día tuve un encuentro con el Señor y mi vida cambió. Ahora predico el evangelio. ¿Crees tú en los profetas? Y le pregunta al rey, ay, Pablito, casi me convences a ser cristiano, por poquito y me convences. ¿Cómo estará esa alma? ¿No estará siendo atormentado?
por poquito, por vergüenza no acepté al Señor Jesucristo, por temor a los judíos aquí, a los fariseos, a los sacerdotes, tuve miedo, tuve temor, y muchos por temor a sus... Es que la religión que me dejaron mis padres, es esto que me dejaron aquí, y por temor a ellos. Escuche los mensajes que está dando el pastor Chuy Olivares. Porque hay algunos que, miren, solamente tienen una sola oportunidad para acercarse al Señor. Y deciden sí, y otros que están coqueteando, ya mero, ya casi, casi, casi. El rico tuvo la oportunidad, casi. Por eso, muchas de las personas que están en este lugar, uno de sus tormentos son los remordimientos de lo que sabían en sus conciencias que era lo correcto y no lo hacían. Otra pregunta, ¿estaba en ese lugar el hombre rico por ser rico? No, porque también Abraham, la escritura dice que era muy rico. Era como un Trump en sus tiempos. Era muy rico, un millonario, un magnate. Si se pudiera medir en la escala, Abraham estaría de los de arriba. Era muy rico. Pero Abraham no puso su confianza en la riqueza, sino en Dios, quien lo había llamado para ser el padre de multitudes. Y él creyó, y Dios lo probó cuando le dijo, entrégame a tu hijo, al que amas. Abraham amaba tanto a su hijo más que sus riquezas que tenía. Y por eso le dijo, dame el que amas. Siempre Dios te va a pedir lo que amas. Algunos le va a decir, dame tu trabajo, dame tu dinero. ¿Por qué? Porque tu problema está en el dinero. Y no porque Dios le haga falta dinero, o le haga falta tu tiempo, o tus hijos. No, simplemente quiere mostrarte para que tú entiendas dónde está tu corazón. Y cuando tú se lo entregas, tú te desligas de eso, entonces entiendes. A mí me dijo, dame tu trabajo, dame tu dinero, y yo me despojé, y no porque diga, tengo mucho dinero, tenía mucho, no, yo entendí el llamado que Dios me dio para, primero que nada para la salvación, y después para predicar el evangelio. Yo lo entendí y renuncié a todo eso. Sé que por dónde podía hacer dinero, sabía cómo podía hacer las cosas, pero yo renuncié. Ahora, no soy mejor que ustedes, no, simplemente yo di el paso a lo que Él me mandó llamar. Porque a usted tal vez no lo ha llamado Dios para predicar el evangelio, ¿verdad? Si no, a lo mejor estuviera predicando el evangelio. O tal vez lo llamó, pero usted dice, no, ya mero, ya casi. Ya ha puesto más. Hasta que entierra a mi padre, hasta que esto, que el otro, hasta que esto. Y le puso límites a Dios. Pero miren, en la vida se nos ofrecen muchas oportunidades. Tal vez para un trabajo, para un negocio, para algo. Reconquistar al amor de mi vida, así cosas que se te pueden ofrecer. Sin embargo, para servir a Dios nada más una vez tienes oportunidad, porque la echas a perder, ya después ya no puedes predicar el evangelio igual como se te llamó. ¿Entienden eso? No lo entendieron, si no me habían contestado. ¿Sí lo entienden, hermanos? Así como para la salvación, hay unos que solamente tienen una sola oportunidad para la salvación, porque Dios quiere que todos sean salvos. Pero hay algunos que no, hay tal vez el pastor, el predicador, el vecino que es cristiano, la abuelita que es cristiana, ándele amigo, arrepiéntase, deje esa mala vida, y no. Entonces Dios dice, mira, ya no le des las perlas a los cerdos, dice la escritura, ya déjalos, porque ya estos no van a entender, porque ya su corazón fue cauterizado por el pecado. Miren, aquí yo les digo, me piden consejo, yo les digo, haz esto. A veces no me lo piden y yo le digo, ¿sabes que estás mal en esto? Pero su corazón se cauterizó y ya no reciben palabra ni consejo. Ahora sí que yo estoy limpio de su sangre. Amén. ¿Estaba en este lugar por ser rico? La respuesta es no. No es malo ser rico, sino lo que hacemos o no hacemos con las riquezas. Él estaba en ese lugar no por lo malo que fue. Para empezar, había invalidado la palabra de Dios de trabajar 6 días y 1 descansarás. Él hacía banquetes todos los días, tal vez era como su trabajo. Era muy rico.
Pero él estaba en ese lugar, a lo que entendemos que nos deja ver las Escrituras, por no haber hecho lo correcto, no haber hecho lo bueno, no por lo malo, porque Abraham también mintió, ¿se acuerda? Él hizo lo malo. Sin embargo, a final de cuentas, él fue probado y pasó la calificación con un excelente. Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Él dijo, Dios proveerá de cordero, mi hijo. Le dijo a Isaac, su hijo, cuando iba a ser sacrificado. Pero vemos aquí que, miren, la gente que está en el infierno, hoy en día, en esta dispensación de la gracia, no está ahí por sus pecados. Está ahí por no haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Entendemos ese versículo, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El otro versículo nos dice, porque el Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Dios, por Jesús, a través de Jesús. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, que es el pecado. Inclusive menciona en ese capítulo, al concluir ese capítulo menciona, dice, que se lo leo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira que está sobre él. ¿Por qué? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios, todo ser humano. ¿Entiende eso? Porque somos pecadores, la paga del pecado es muerte. Quiere decir que hay un pleito de Dios contra el ser humano que pecó. Está la ira, pero si aceptamos al Señor Jesucristo, Dios aparta su ira, porque ahora ya no te ve a ti, sino a Cristo Jesús en ti. ¿Lo entiende eso? Por eso es el versículo que dice, que como es nueva la Biblia, batallo en esto. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque el que hace lo malo aborrece la luz, aborrece la predicación, aborrece la Biblia, aborrece a Cristo, aborrece a Dios. Y no viene a la luz, no viene a la palabra de Dios, para que sus obras no sean reprendidas. No es que el pastor me está regañando. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Que te aplauda tu pecado? ¿O tu desobediencia? Por eso dice, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, mire esa palabra, practicar. Tal vez ya creíste. Sí, ahora nos demanda practicar la verdad. ¿Qué es? La palabra de Dios. No solamente, no, ya creí. ¿Y qué? ¿Ya creíste y qué? Tenemos que esforzarnos para dar fruto. ¿Entiende eso? Dice más, el que practica la verdad viene a la luz, viene a las Escrituras, viene a escuchar la palabra de Dios para que sea manifiesto, para que sea evidente a todo el pueblo que sus obras son hechas de Dios. ¿Lo entiende? Amén. Otra pregunta. Lázaro, por ser pobre y enfermo, ¿estaba ahí por ser enfermo o por ser pobre? ¿Por ser pobre y enfermo tengo garantizado el cielo? No. Porque el infierno, déjeme lo explico, en números. Vamos a tomar 100, ¿qué te gusta? 100 personas de diferentes nacionalidades tal vez, de diferentes. En esos 100, ¿cuántos pobres hay? Pues vamos a decir casi 95%. O 90%, el otro 5% es de medios acomodados, un estándar medio, que digas tú, puedo irme de vacaciones cuando yo quiera. El otro compra el barco completo, el otro 5%, o el otro 2%, en estadística. Vamos a hacer un cuadro. Quiere decir que somos más los pobres, y dígame, no, se sienta muy rico. Quiere decir que somos 95% pobres, ¿sí? 95% pobres. El otro 3% es de los medios acomodados y el 2% es de los ricos, millonarios. Quiere decir que si todos nos morimos en esa junta y pum, cayó una bomba, todos nos morimos, ¿cuántos se van a ir de los 100 al cielo? Tomando en estadísticas,
Ok, que los ricos eran cristianos. Ok, se fueron 2. Pero de los pobres, ¿cuántos se fueron al cielo? Pocos, porque la Biblia nos habla de un remanente. Somos pocos, hermanos. ¿Entiende eso? Mire la población. Mire en su casa, ¿cuántos cristianos hay en su casa? Cristianoides hay muchos, androides y no sé qué más haya, en nuestras casas, en nuestra familia. Pero cristianos, ¿cuántos habemos? Entonces, en estadística, va a haber, en el infierno va a haber más pobres que ricos. ¿Lo entiende? Significa que ese lugar no es exclusivo de los ricos, porque va a haber rico, como ya leímos, va a estar Abraham. Abraham está con el Señor y era muy rico. David era muy rico. Gente que era muy rica está ahí. ¿Por qué? Pero porque no pusieron su confianza en las riquezas, sino en su Salvador. Entonces, estadísticamente va a haber más pobres en el infierno. ¿Por qué? ¿Por ser pobres? No, por orgullosos. Porque esto no depende de si es rico o pobre, sino depende de creer. Y porque creo, hago. ¿Me explico? Ahora, otra pregunta. ¿Hay tormento en el Hades? Bueno, creo que la pregunta sale sobrando. Es como que si mandáramos, ¿a quién te gusta? Al hermano Edwin y el hermano Carlos con la cámara. Aquí estamos en el Hades preguntándole aquí al señor rico. Estamos omitiendo su nombre porque está... ¿Siente tormento? Y el otro así. Y voltea la cámara. ¿Really? ¿Estás preguntando eso? Claro que hay tormento en ese lugar. Lo dice la Escritura y lo está diciendo el Señor Jesucristo. Otra pregunta. ¿Podemos nosotros pasar a un muerto de un lugar a otro? Como lo que expliqué del purgatorio. Mire lo que dice aquí. Dice el versículo 25 y 26 para entenderlo. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Significa que no importa todo lo que quieras rezar, lo digo con respeto, no importa cuántas limosnas des, no puedes. Mire, el padre, que es el padre de Abraham, no pudo pasar pásense para acá. ¿Por qué? Porque yo soy el padre de Abraham. No, no se puede. La Biblia me enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay corredentor, corredentora, no hay nada de eso, según la Escritura, que es nuestra máxima autoridad de fe y conducta. Una pregunta que va de acuerdo a esto. ¿Dónde están las almas de los muertos hoy? Póngame atención en esto. En la creación no había muerte porque no había pecado. Pero después que vino el pecado, produjo la muerte y el Hades. En Apocalipsis capítulo 6 dice que vino el caballo blanco y el personaje que va montando el caballo blanco dice que venía para vencer y detrás, perdón, el caballo bermejo, sino el caballo amarillo. Dice que después de él venía el Hades juntamente, y hay algunos escritores que dicen, no, viene montado en el mismo caballo, según la simbología que está mostrando. Lo que quiere decir es de que van pegados, la muerte y el Hades va detrás. Cuando Dios dijo, si comes de este árbol ciertamente morirás. Cuando el hombre pecó y murió espiritualmente, primeramente, pero cuando vino la muerte natural, entonces el Hades venía detrás. El Hades le siguió. Desde entonces todas las almas que morían terrenalmente iban al Seol o al Hades, donde la muerte los llevaba y los depositaba ahí. Aquí espérenme, aquí quédense ustedes. Esto se conoce
para ser cautivos. Para ser cautivos significa, en la definición de cautivos significa prisionero de guerra. Como por ejemplo, si ahorita Rusia toma a ciudadanos de Ucrania, los toma y los encarcela. ¿Me explico? Como en cualquier guerra. Los japoneses cuando Estados Unidos atacó Japón, tomaban a los prisioneros, los encarcelaban para obviamente más adelante hacer intercambios o sacar ventaja. Son partes de la guerra o son consecuencias de guerra. Prisioneros de guerra. Y hay una guerra entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios. Esa guerra, obviamente que sabemos quién la gana. Desde el principio sabemos quién la gana, ¿cierto? Dios. Sin embargo, hay una lucha, hay una guerra. Hoy en día sigue estando esa guerra aquí, en nuestra mente. ¿Sí? Donde te dicen, no, cómetelo, róbatelo, llévatelo, el enemigo. Y en esa guerra también está el Señor, no lo hagas, a través de nuestra conciencia. Y a los que somos cristianos ya tenemos el poder del Espíritu Santo que nos capacita para decir no al pecado. Ahora, lo que es un prisionero de guerra, donde permanecerán privados de su libertad. Esto significa cautividad. Significa situación de individuo o grupo privado de su libertad. Dios habla a través del profeta Oseas, en el capítulo 13, versículo 14, dice así: de la mano del Seol los redimiré. Está hablando específicamente del Seol, de ese lugar donde van todas las almas. Dice, los redimiré. ¿Qué significa redención? ¿Qué significa redimir? Redimir significa dar el pago por un esclavo o dar el pago por un prisionero. Eso es lo que significa redención. Si no, es lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice, más ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la fe a través de Jesucristo, porque estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, luego dice, porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Quiere decir que Jesús pagó el precio por nosotros, por las almas, ¿cierto? Okay, síganme con atención. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y luego dice, oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. Quiere decir que a la muerte le va a dar muerte y al Seol lo va a destruir. Dice, la compasión será escondida de mi vista. Es lo que más adelante vamos a entender en Apocalipsis capítulo 20. Ya después, donde ya se da la segunda resurrección, aquí es donde dice que la muerte y el Hades entregarán a sus muertos, a las almas que estén ahí. A los muertos, los va a entregar, ok, ya. Dice, y la muerte y el Hades serán echados al infierno. El Hades no es el infierno, es el lugar, es la cárcel nada más. Pero el infierno ya es otra cosa. Es como, mire, vienen ante el juez y traen al acusado y lo declaran culpable. Pero no se da la sentencia. Y en la segunda resurrección es cuando se va a dar la sentencia culpable. Por lo que hiciste, por sus obras. Si fue antes de Cristo, fue por sus obras. Si fue después de Cristo, donde se abrió la dispensación de la gracia. Gracia significa regalo inmerecido. Es como, por ejemplo, si tú estás usando la tarjeta de crédito, usas la tarjeta de crédito, el banco te da 30 días de gracia para que pagues ese monto y no te cobra interés. Pero si no pagaste, entonces sí vas a pagar las consecuencias, el interés y hasta tus hijos. Bueno, el punto es de que Dios nos da una dispensación de gracia, es en la dispensación que estamos a través de la fe en Jesucristo. Pero un día se va a terminar la dispensación de la gracia y ahí sí, ahí se ven. En Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante, ahí sí quiero que me acompañen, por favor, para entender este principio. Y sé que se me ha ido el tiempo y quiero terminar, quiero avanzar con esto. Dice así, versículo 8, 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, le digo que necesito lentes, subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad. ¿De quién está hablando? Ahorita no lo va a explicar. Dice, y dio dones a los hombres. Y eso que de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué significa esto? ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Descendió. Porque así como mencionó, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el centro de la tierra. ¿Por qué? Porque es cierto que Él nació y murió, pero Él resucitó. Pero en ese lapso de la resurrección estuvo 3 días y 3 noches, según las Escrituras. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto significa, cuando el Señor Jesucristo habla ahí en el Evangelio de Juan, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Está hablando de Cristo Jesús, Él está hablando de Él mismo. Es cierto. ¿Cómo es que pudo haber ascendido? Es porque estaba arriba. Primero, o sea, descendió. ¿Y cómo es que ascendió? Es porque estaba abajo. ¿Entiende? En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y 19, dice así. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas? Una sola vez. Por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos. Para llevarnos. ¿Dónde estamos aquí? Estamos en la tierra. Los que murieron en Cristo, ahí está. Pero dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban encarcelados? En el cautiverio. Estaban cautivos. Si no, váyase el hebreo, váyase el griego y entienda, para que entienda esto. El día que Jesús murió, le dijo al condenado que estaba crucificado a su izquierda, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que le dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir a purgar tus pecados y luego vienes conmigo. No, dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cristo Jesús, cuando comenzó a predicar su ministerio, Él dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Él es el reino de Dios. Él es el paraíso. Cuando murió Jesús, en ese momento se desprendió su espíritu. Él encomienda su espíritu a Dios. Ok, se fue el espíritu. El alma asciende a las profundidades. Y también el que estaba a su izquierda, Jesús le garantizó, hoy estarás conmigo. ¿Por qué? Porque ese día iba a morir. Él es el que entró primeramente a la dispensación de la gracia. ¿Se merecía el cielo? No. ¿Se merecía el paraíso? No. Pero por eso se llama gracia. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Obras? No. Simplemente creer. Él confesó a Jesús. Él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo, tú eres el rey, tú vas a venir, tú vas a resucitar. Pablo nos enseña en Romanos 9, dice, y si confesares con tu boca que el Señor, el Dios lo resucitó de entre los muertos, eres salvo. ¿Entiende? Entonces, él creyó y él en ese momento pasó a la presencia de Jesús. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 8, dice así, así que vivimos confiados siempre, vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Quiere decir que el Señor no está con nosotros, el Señor mora dentro de nosotros, pero ya literalmente vamos a estar ante la presencia de Dios cuando nuestro cuerpo, mire, nosotros somos una alma salva dentro de este cuerpo pecaminoso. Estamos cautivos en esta prisión de pecados. ¿Me entiende eso? Por eso Pablo dice, el bien que quiero hacer ese no hago,
Mas el mal que no quiero, ese termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? Porque en la carne es donde pecamos, hermanos. En el espíritu no podemos pecar, porque somos de simiente incorruptible. Ahora, eso no quiere decir de que usted, que diga, yo decido hacer esto malo. Eso no quiere decir que no va a pagar las consecuencias. Lo vamos a ver ahora el miércoles en el estudio que estamos llevando de Génesis. Dice así, déjelo leo completo para que entienda los dos versículos. 2 Corintios 5, 6 al 8 dice, así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El Señor está con nosotros, ciertamente. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Él vino a hacer morada dentro de nosotros. Pero el estar en este cuerpo nos limita a estar, ¿qué? Ante la presencia literalmente de Él, hermanos. ¿Lo entiende? Eso se llama fe, confianza. Mire lo que dice, cuando Jesús enseñó sobre la vida y la muerte, y después de la muerte de estos dos hombres, hablando del rico y Lázaro, aún él no había muerto por la redención de los que habían muerto esperando en Cristo. Hablo de no perfectos, hermanos, porque ninguno de nosotros es perfecto. ¿Sí sabía eso? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Y si no, pregúntele a su esposa o pregúntele a su esposo. No es perfecto. Sino que somos justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos justos por Jesucristo, que es justo, y nos comparte de su justicia. Porque hoy, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios en Cristo Jesús. En 1 Tesalonicenses, acompáñeme o apúntelo si gusta. En 1 Tesalonicenses dice así, dice, ahora, déjeme lo encuentro. Capítulo 4, versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, a Pablo le habían llegado las noticias de que en Tesalónica pues estaban muriendo los cristianos, como en todas las iglesias. ¿Sabía eso? ¿Amén? Ok. Pero ellos estaban entristecidos y como que Pablo le llegaron las noticias de que estaban tristes los hermanos. ¿Por qué? Porque ya se murió doña Panchita, la que ahí estaba todo el tiempo en la iglesia y que daba testimonio de una buena cristiana. Y que se habían muerto otros cristianos. El pastorcito se murió, santo. Y estaban tristes. Bueno, no sé si se pongan tristes al de que yo me muera, pero que estaban tristes, dice, y dice Pablo, le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Significa los que ya murieron. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Los que están afuera. ¿Se acuerda del arca de Noé? ¿Quiénes son los que murieron? Los que estaban afuera. Cuando vino el juicio de Dios. Cuando viene el juicio de Dios, nosotros estamos en el arca, hermanos. El arca es Cristo, y los que están en Cristo ya no hay condenación. Ahora dice, por eso dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son aquellos que cuando se muere un ser querido, no, hombre, se derraman, se derriten, y lo digo con respeto, por la pérdida de un ser querido. Es natural que nosotros podamos sufrir, llorar, cuando se muere una persona aún sin Cristo, nosotros como cristianos. ¿Lo entiende eso? Es natural. Yo he sufrido la muerte de mi mamá, de mi padre primeramente, pero yo no era cristiano. Sufrí la muerte, pasé por esa experiencia de sepultar a mi mamá, pero ella era cristiana. Y ahí el Señor me consoló, porque Él dice que Él es Padre de consolación, nos consuela cuando estamos tristes. También experimenté la muerte de mi hermano, que él decía que era ateo, gracias a Dios decía. Y resulta de que él se murió y yo no sé dónde esté porque
él decía que estaba empezando a escuchar, si no aceptó a Cristo, yo sé dónde está. Eso no lo cambia nada, ni nadie lo puede cambiar. Ni Abraham lo pudo cambiar. De los de aquí se pasan para allá, a ver tú cómo te vi. No. Ni los de aquí para allá, ni los de allá para acá. Pero si murió en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados porque tuvo esa oportunidad, yo lo voy a ver. ¿Me explico, hermanos? Ahora, pero dice aquí, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ellos no tienen esperanza. Ellos van a experimentar la segunda resurrección, no la primera resurrección. La primera resurrección es para los cristianos que murieron en Cristo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. ¿De dónde viene Jesús? ¿Del Hades? No, ya no, porque él ya ascendió, está a la diestra del Padre. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá. ¿Cómo es que las trae? Es que se llevó cautivo, la cautividad, los que estaban esperando en Cristo. A Lázaro se lo llevó, a Abraham se lo llevó, a Jacob se lo llevó, a Isaac se lo llevó. Por eso menciona en Hebreos capítulo 12, después de que da testimonio de los héroes de la fe, dice, teniendo alrededor tan grande testimonio de estas personas, no los llama los que están allá abajo, no, están testificando ¿dónde? Allá arriba. ¿Me explico, hermanos? Ok. Dice, traerá Dios, perdón, déjelo repito, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él, no a los que no son cristianos. ¿Lo entiende? Ahora dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, aquí está hablando Pablo, literalmente vivo, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Dónde está? En el cielo, a la diestra del Padre. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, la primera resurrección. Aquí habla de los cuerpos. Eso se llama la resurrección. ¿Por qué es que necesita ese cuerpo ser redimido? Bueno, porque la carne no va a heredar el reino de Dios, hermanos. La carne, el cuerpo no va a heredar el reino de Dios. Necesitamos un cuerpo glorificado. Por eso van a ser resucitados los muertos en Cristo. Doña Panchita, la que murió, la que ya mencioné, hipotéticamente, que era cristiana, que había dado testimonio, resucitará primero, antes de que nosotros ascendamos al cielo. El Señor va a venir en las nubes, como dice, viene en las nubes, estará suspendido ahí, porque cuando ve la segunda venida es cuando Él pone el pie en el jardín de Getsemaní, donde va a ser el Armagedón, la batalla. Ahí sí va a poner el pie nuevamente en la tierra, pero va a venir no como el Cordero de Dios, sino como el León de Judá, a traer juicio. ¿Entiende? Ahora, cuando viene el Señor Jesucristo, va a estar suspendido. Él viene por el arrebatamiento, lo que se conoce el arrebatamiento, o viene por las almas. La primera resurrección, Doña Panchita resucitará su cuerpo, pero su alma está con el Señor. Viene y se encuentra su cuerpo con su alma y obtiene un cuerpo glorificado. Y nosotros los que hayamos quedado, como no puede la carne, no puede heredar el reino de Dios, en ese momento se queda la ropa, se queda todo eso. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en un cuerpo glorificado, no en carne. Porque ya no en carne, sino en un cuerpo que se toca, pero no es carne, hermanos, pero es carne glorificada. ¿Me explico, hermanos? Porque el Señor Jesucristo lo tocaron los discípulos ya con un cuerpo glorificado. Y traspasaba las paredes y tenía hambre también. Eso es lo que vamos a obtener, hermanos. Un cuerpo glorificado. En las bodas del Cordero se va a servir un banquete y vamos a comer. Un espíritu no come. ¿Entiende eso? ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok. Vienen las nubes, se encuentran dice, porque el Señor mismo con voz
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre, siempre con el Señor, con un cuerpo glorificado. Dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, no os entristezcáis, no le tengan miedo a la muerte ya fue vencida. Tenemos miedo a morir, es cierto, y es natural, pero temor a la muerte, no, la muerte es el conducto que nos va a llevar al Señor. ¿Entiende eso? Regresando a la escritura ya estoy terminando, regresando a la escritura de Lázaro, de acá de Lucas capítulo 16, en el versículo 28 y 29, dice así. Me brinqué Dice así, además de todo, versículo 26, de todo esto, una cima se escribe con S porque es una palabra bíblica. Esta palabra habla de un abismo, hermanos, no una montaña, como lo entendemos cuando está escrito con C. Dice, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Quiere decir que se podían ver. Una cima no nos permitiría ver, pero de lo que dice así cima es que es un abismo. Y sí se puede ver a las otras personas que están de aquel lado. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes acá a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que ellos no vengan ellos también a este lugar de tormento. Para parte de su tormento, como ya expliqué, aparte del que sentía físicamente, obviamente en el cuerpo, porque cuando tú te golpeas, ya expliqué, no te duele a ti, sino le duele a tu alma, la que está dentro de ti. ¿Me expliqué, verdad? Ya expliqué eso de que no están enfermos y todo eso. Dice, parte de su tormento, aparte del que sentía físicamente, aunque no tenía cuerpo, era el recuerdo de sus seres queridos, que según el testimonio del rico, seguramente terminarían en ese lugar, por lo que él conocía, cómo vivían, y sentía un remordimiento y culpa tal vez. ¿Por qué? Porque andaba en banquetes él. ¿A quién iba a invitar primero? A sus hermanos, ¿no? Bueno, se la llevan más o menos. Vivían igual, desordenadamente como él. Por eso no es que diles que mándales un aviso que no vengan a este lugar, que se arrepientan. Él estaba ya arrepentido, pero el arrepentimiento en el Seol ya no existe, hermanos. Después de la muerte ya no existe el arrepentimiento. No sirve para nada, porque el arrepentimiento es en vida, hermanos, no después de la muerte. Por eso esto invalida el purgatorio. Parte de su tormento, como dice, era el recuerdo de sus seres queridos que tal vez iban a terminar ahí, y tal vez, como él era el rico, tal vez se iba a sentir más culpable de tener ahí a su hermano ahí, al que quería mucho. Por tu culpa estoy aquí, sí, por mi culpa. ¿De qué le iba a servir? Ya de nada. Recuerde que en ese lugar se conocían. Él reconoció a Lázaro. Por revelación reconoció que era Abraham, el otro personaje que estaba con Lázaro. No por experiencia, porque no habla de esa etapa, de esa época. En ese lugar se conocían. Y unos dirán, ¿qué? ¿Nos vamos a conocer allí? Mire, allá en otras iglesias, unos dirán ahí, ¿qué, pastor? Estoy viviendo un infierno con esta mujer y todavía ya voy a vivir un infierno todavía. Para estándola viendo, estándola escuchándola toda una eternidad. Eso sí es infierno, hermano. O al revés, que en ese lugar se estén reconociendo y por tu culpa. Eso sí sería un tormento. Ahora,
Como cristianos, mire esto, que si ahí se reconocían, en el cielo nos vamos a reconocer, hermanos. Unos dirán, no, otra vez con esta, no, no, hay una diferencia. Es una diferencia porque en ese lugar no habrá tristeza y no habrá dolor. Es el consuelo que, no se crea. En eso puede entender, usted descanse, ¿sí? En ese lugar, si usted le hizo algo, ya Dios le perdonó. Si Dios le perdonó, mire, Dios va a hacer algo que se nos va a borrar de la mente el dolor que hayamos pasado. Por ejemplo, doña Panchita que dejó a sus hijos, 5 hijos aquí y que no son cristianos. Ella no va a estar, ay, mis hijos, ay. No, ahí no habrá tristeza y no habrá dolor, porque el Señor hará algo, borrarnos, no sé, tal vez ese dolor, que no vamos a estar preocupados ahí. ¿A qué hora llegarán mis hijos? Y es que siempre llegan tarde. No, en ese lugar la presencia de Dios nos llenará, hermanos. Amén. ¿Eso quiere decir que mis antepasados que ya murieron saben lo que me está pasando? No, y un absoluto no. ¿Por qué enfatizo en esto? Porque hay muchos cristianos que creen y esperan que sus muertos les escuchen y hasta creen tener una conversación con ellos. Yo quiero abrirle el entendimiento, hermano. Si usted está creyendo que ya porque, imagínese que yo hablando con mi hermano Francisco, que ya murió. Ay, Francisco, ¿tú cómo ves esto? No. Es imposible. Ahora, no quiero aclararlo, hermanos. Y a lo mejor se oiga muy crudo, pero más vale que te lo diga yo con las escrituras y no que sigas creyendo, es que se me apareció mi abuelita que estaba ahí. No, es un demonio que se te apareció. En Eclesiastés 9, del 4 al 5 dice así, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pero mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. ¿Se acuerda que el rey David se puso en ayuno, en oración, en cilicio cuando su hijo, su bebé, su hijo de 1 año, producto del adulterio con Betsabé, que él estaba ahí sufriendo y pidiéndole a Dios, ten misericordia. Pero cuando le dijeron, ya murió, los mismos criados estaban sorprendidos de que, denme de comer pues. Ay, explícanos esto, estabas ahí hace un momento, ahí en cilicio, y ahora que te dijimos, ya murió, ahora no te entiendo, parecería como hipócrita, no. Y él dice, no, es que yo entiendo. Yo voy a él no viene para conmigo. ¿Por qué? Porque ya murió. Y el mismo David decía en sus salmos, yo sé que no dejarás mi alma en el Seol. Él estaba confiado de que iba a la presencia del Señor. Dice, pero los muertos, en Eclesiastés dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga por su memoria, que es puesta en el olvido. En Job 14, del 20 al 21 dice, para siempre serás más fuerte que él. Hablando del que está vivo y hablando del que ya murió, porque pues, el muerto ya no tiene fuerzas. Dice, para siempre serás más fuerte que él, y él se va, hablando del muerto. Dice, demudarás su rostro y le despedirás. Quiere decir que ya sufriste tu luto, ya murió, ya lo enterraste, ya todo eso. Dice, sus hijos tendrán honores, pero él, hablando del muerto, no lo sabrá. O serán humillados, no entenderá de ello y no entenderá de ello. Quiere decir que la persona que está en el Seol ahí, que está siendo atormentado, él no está diciendo, ay, mis hijos, porque no sabe lo que le está pasando. A mi hermano, si él murió sin Cristo, él no sabe lo que me está pasando, ni a sus hijas, si se casaron o no se casaron, él no sabe nada de eso. ¿Me explico? Es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿no puedo pedirles ayuda? En Deuteronomio 18, del 9 al 12, dice así, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, hablando de la tierra prometida, le dice a Josué, dice, no aprenderás a hacer, le dijo a Moisés, porque Moisés está escribiendo esto, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones,
no sea hallado en ti, en la congregación de Israel, quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Qué son los santos que la iglesia tradicional venera? Son muertos. Que Santa Quillín, que Santa Judas, que San esto, San lo otro, y lo están adorando. Y hasta les hablan a San Andrés para que les traiga una esposa, un esposo. ¿Sí lo entiende, hermano? Lo incoherente lo digo con las escrituras, no con la intención de burlarme, porque ellos lo hacen por ignorancia, porque allí estuve yo también, por ignorancia. No pretendo burlarme, estoy enseñando, hermanos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, no, pastor, no habrá puertas que solo le pertenecen a Dios. Para Dios, son dimensiones que a Él le corresponden, hermanos. Pero si tú abres puertas a esas dimensiones donde entran los espíritus malos, que voy a leer las cartas, que voy a leer el horóscopo, entran espíritus, hermanos, y ¡fum!, esa persona puede ser posesionada. Ya después anda todo eso. Por cultura y tradición los mexicanos celebramos el Día de los Muertos, creyendo que nos visitan ese día y hasta les traemos comida de lo que ellos comían o bebían. Suena, para nosotros ya con las escrituras, lo malo sería que con las escrituras todavía haga eso, hermano. Es que le hicieron un altar a la abuelita que estaba ahí, al abuelito que murió de cirrosis y le traen alcohol todavía. Y creen que lo va a tomar. O le traen pan, que pan de muerto y que le gustaban las enchiladas y le hacían sus enchiladas. No, déjenme claro esto, no pretendo burlarme, hermanos. Lo que enseño no es para que nos burlemos, sino para que suene incoherente para nosotros, pero para ellos no. ¿Me explico, hermanos? Mire, hasta para enseñarlo tiene que haber respeto, hermanos. Y no pretendo burlarme. Les traen comida y bebida y se lo hacen por ignorancia. Ahora, ¿la ignorancia los justificará delante de Dios? En ninguna manera. Porque su pueblo padeció por falta de conocimiento. Pero que aquellos que adoran a la Santa Muerte, santo, pues están peor. Versículo 29, ya para terminar. Y Abraham dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero ¿cómo los van a oír? Está hablando de las escrituras, ¿cierto? Ahora dice, versículo 30 dice: él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mire, cuando Jesús resucitó a Lázaro, no solamente querían matar a Jesús, los judíos y los fariseos, sino también a Lázaro, dice la Escritura. Versículo, en este dice, es el simple hecho de insistir implica la seguridad de la vida pecaminosa lo que dice el versículo 30, dice, él les está diciendo, entonces dijo: no, padre Abraham. Aquí vemos que el rico sigue insistiendo, pero esto implica la seguridad de la vida pecaminosa de los hermanos, que a fin de cuentas ellos tenían que arrepentirse. El rico estaba preocupado por sus hermanos y él estaba insistiendo: no, padre Abraham, haz algo, manda a Lázaro que les avise. Pero es imposible. El arrepentimiento, vemos, mire, el Señor Jesucristo resucitó, dio evidencias, estuvo 40 días después de resucitado. Y dice el apóstol Pablo, dice, hay algunos, se les apareció a más de 500 personas, los cuales aún viven algunos todavía. Pregúntenles a ellos lo vieron, lo palparon, lo tocaron. Y la gente no creía, y bueno, quédese con su no, porque por la incredulidad. ¿Se acuerda de la enseñanza del miércoles? Que hay una piedrota de incredulidad.
Versículo 31 dice, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque algunos se levantare de los muertos. El Señor Jesucristo resucitó y la gente aún no se arrepiente. Por eso entendamos, hermanos. Con esto voy a terminar. Entendamos de que las Escrituras son muy claras que la salvación es por fe y fe en Cristo Jesús y su obra redentora que nos motiva al arrepentimiento, al confesar su nombre y vivir una conversión y una vida consagrada a Dios. Definitivamente no es por vivir o experimentar un milagro. No era por, ¿qué si se hubiera resucitado Lázaro en el poder de Dios? Lázaro. ¿Se iban a arrepentir? No, porque el experimentar un milagro no te hace salvo. No. Muchos han experimentado milagros y no han sido salvos. Alégrate, joven, en tu juventud, dice Salomón en Eclesiastés, y al terminar su libro, él entendió todo que era vano, la vida era vana y era vanidad, y que teníamos que consagrarnos a Dios. Y él dice esto a los jóvenes, dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe, entiende, comprende, capichi, pero sabe que sobre todas estas cosas que tú estás haciendo, te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Y eso lo dice a los jóvenes. ¿Por qué? Porque en ese desarrollo que ellos están experimentando, su cambio de cuerpo, están experimentando una libertad. Y ellos pueden asumir de que no necesito, y están enojados todo el tiempo. La etapa del chocolate, todo le choca y nada les late. Por eso dice la Escritura, dice, pero sabes sobre todas esas cosas que te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años y digas, no tengo de ellos contentamiento. Termina diciendo, unos versículos más adelante, Salomón dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor a Dios, hermano, es no temerle a la muerte, porque tememos a aquel que dio la vida y recibimos la vida de parte de Jesús para que vivamos consagrados a Él. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. Amén. Póngase de pie, hermano. Gracias, hermano. Bendiciones.